unos días en todo bueno, fue ayer, ¿no? Para que vea que ando enfermito y para que vea que las jornadas han sido largas y ya uno dice, ya no sabe ni en qué día vive uno, pero me dio mucho gusto saludar en Palacio Nacional al querido Epigmenio Ibarra, a quien lo vi como siempre, por años lo ha hecho, con la cámara al hombro, documentando este momento histórico que tanto ha vuelto loca ya a esta oposición que estaba moralmente derrotada. Ahora no sé cómo la vea Epigmenio Ibarra. Le agradezco mucho la confianza siempre, Epigmenio. Le di por ahí un abrazote que espero le haya transmitido el respeto y el cariño de esta audiencia de Sin Censura. Querido Epigmenio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido Vicente. Muy agradecido por esta oportunidad de estar contigo y con la gente que te ve, que es mucha. Y son compañeros que están ávidos de información distinta, más cercana a los hechos. Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso, porque por lo que está pasando, por cómo cerró el sexenio de López Obrador y por cómo abre Claudia Sheinbaum el sexenio. Hoy escribí en la mañana que desde el 2 de julio, cuando se anunció su victoria, vi que a las mujeres se les pintaba una gran sonrisa en el rostro. Pero creo que desde antier resplandecen las mujeres mexicanas, que tienen una luz distinta. Le estamos dejando un México definitivamente diferente a las nuevas generaciones. Es un México antes y después de Claudia Sheinbaum presidenta, querido Epigmenio, y es un México diferente antes de Andrés Manuel López Obrador y después de Andrés Manuel López Obrador. Tienen que acostumbrarse la oposición y sus voceros, que son legión en los medios, a que esto ya cambió. No fue López Obrador un fenómeno, un accidente de la historia, como no recuerdo quién lo calificó. Fue un terremoto, fue un cataclismo social. Pero un cataclismo social que estableció tendencia, porque él ganó con 30 millones de votos y 6 años después, a 1,000,000 de votos por año, ganó Claudia con 36 millones. Casi 36 millones. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de dos cosas fundamentalmente. De que el pueblo de México ha recuperado dignidad, protagonismo y conciencia de su propia soberanía. Nos habla, en segundo lugar, de que, como dice Claudia Sheinbaum en la entrevista que publicó, López Obrador no solamente gobernó con pasión y con razón, sino también con eficiencia, porque no hubiera habido tantos votos a favor de Claudia si no hubiera habido eficiencia, probidad, honestidad en el ejercicio del poder por parte de López Obrador. Y nos habla del salto cultural cuántico que se está produciendo en el país. Una mujer presidenta, pero no cualquier mujer, una mujer de izquierda, una mujer revolucionaria, una mujer transformadora, una hija del 68, y una mujer que no elude la confrontación. Hoy en la mañana hacía yo una reflexión en el sentido de que esos que le piden a Claudia Sheinbaum que se deslinde y que se muestran ansiosos porque no pinta su raya con López Obrador, de eso habló ella. En realidad no le están pidiendo que se deslinde, lo que le están pidiendo es que linche a López Obrador para dar rienda suelta a su propia y enfermiza sed de venganza, al odio que le tienen a López Obrador. Quieren que Claudia
de una manera antinatural, porque se trata de una hermana, de una compañera de lucha, del mismo movimiento, se alce contra su antecesor. Y segundo, hablan, y eso lo dicen en la prensa todo el tiempo, los articulistas más sensatos, los columnistas más moderados y los más radicales. Dicen, es que será más moderada, es que ya no debe polarizar. Y en realidad no están pidiendo ni que se modere ni que no polarice. Lo que le están pidiendo es que se rinda a la presidenta de México. Y están muy equivocados, no entienden nada. Porque en sus dos discursos, en la mañanera de ayer y en la mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum no dejó de entrarle al debate de las ideas, de dar el debate con los adversarios. A Claudia Sheinbaum le ha advertido ya 3 veces, y a Norma Piña le ha advertido ya 3 veces, en la tribuna del Congreso, en el Zócalo y en la mañanera, que la reforma al Poder Judicial va, que está en la Constitución, que no hay manera de echarla atrás. A quienes quieren que se deslinde les ha dicho, ¿por qué me voy a deslindar si soy compañera del movimiento? Y a quienes piensan que debe moderarse, ha puesto como ejemplo su posición ante España. Hoy volvió a hablar del rey de España y del agravio del rey de España, no solamente a Andrés Manuel, al contrario, al pueblo de México, a los pueblos originarios, y a exigir el perdón. Y lo ligó con el perdón ofrecido ayer a las víctimas del 68. Entonces tenemos una mujer que es firme, que es flexible, que está preparada, que es inteligente, que ha luchado casa por la democracia, la libertad y la justicia en México, que ha sabido gobernar con austeridad republicana, con honestidad, y que siempre está en contacto con la gente. Ella dice que en la misma entrevista, que recomiendo que vean, que López Obrador se fundió con su pueblo. Yo digo que no solamente López Obrador se fundió con el pueblo, ella se fundió también con el pueblo. Los miles de abrazos, apapachos, apachurrones, empujones y jalones que vivió en la campaña terminaron este proceso, iniciado cuando esta muchachita se alzó en el CEU y puso la bandera en la rectoría, o cuando la activista del 88 se sumó al movimiento por la democracia, o cuando la fundadora de Morena visitaba casa por casa, y de eso hay testimonio fotográfico. Terminaron de moldear, de dar forma a este personaje histórico que es Claudia Sheinbaum hoy. Ayúdame, Pigmenio, a analizar lo histórico que tengamos a una mujer como presidenta. Hace unos días también platicaba con una jovencita de Oaxaca y le decía, te felicito porque hoy recibes un mejor país, hoy tienes un mejor país en el que muchachas como tú, jóvenes como tú pueden soñar y tienen certeza de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Ahora sí, y se aventó a llorar pensando en su abuela que no pudo ir a la escuela, pero que le hubiera fascinado ver a la primera presidenta en nuestro país. ¿Cómo analizarle a la gente que a lo mejor ni siquiera desde una visión política, Epigmenio, sino histórica, de justicia también, en un país en el que hemos en muchas ocasiones normalizado, admitido la misoginia, el machismo y todo lo que, la larga lista que tú ya sabes, Epigmenio? Fíjate, Vicente, que yo me concentré, seguía a Claudia como seguía a Andrés Manuel en la campaña y me concentré en una cosa específicamente.
en su recorrido hacia el templete y en su salida de los mítines, que consideré que se volvían, y ella así lo dio a entender, incluso más importante que los discursos. ¿Qué se veía? Y con la cámara, además, yo establecí un diálogo. La cámara para mí es un instrumento de reflexión. No soy un buen camarógrafo, pero soy un hombre que con la lente busca ciertos momentos especiales, que son más incorrectos fotográficamente, pero que adquieren el carácter de retrato histórico. ¿Y qué vi? Lo que vi fue un juego de espejos. Las ancianas ven a Claudia con enorme ternura, como diciendo, fuiste lo que soñamos. Las mujeres maduras la ven como una reivindicación de su propia lucha. Las que son madres y abuelas que tienen 60 años, como una reivindicación de su propia lucha. Las mujeres de 35, 40 años la ven como una luz, para allá vamos. Sí lo vamos a conseguir, vale la pena lo que hemos luchado, lo que enfrentamos, las violencias que enfrentamos, la discriminación. Y las mujeres más jóvenes y las niñas la ven como su futuro. Ella tiene una frase extraordinaria: nunca más seremos menos las mujeres. Esa frase resume este cambio cultural profundísimo. Esta frase resume lo que Claudia Sheinbaum significa en términos históricos para este país. Y eso lo entendió perfectamente López Obrador. López Obrador dijo, ella es lo mejor que le pudo haber pasado a México. Filmando con ella, yo 2 veces he cortado y le he dicho esto: tienes razón, López Obrador, eres lo mejor que le pudo haber pasado a México. ¿Por qué? Porque como dice Pedro Álvarez y Casa, no se trata solo de que sea mujer, sino se trata del tipo de mujer que es. Es una mujer austera, humilde, sencilla. Y hablemos de la humildad que la engrandece. ¿Qué presidenta o qué mandatario entrante hemos oído hablar jamás en términos tan generosos como ella lo hace de López Obrador? No, eso no existe. Claro. Aquí se le hinchaba al oponente o se le ignoraba. Y Claudia, además, todo el mundo decía, es que tiene que luchar, brillar con luz propia, y todos hablaban de los rituales caníbales de los fines de sexenio anteriores, y los expertos en marketing, y los editorialistas, y los comunistas. Esperemos que rompa, porque si no rompe tal, no tienen idea. ¿Y qué hace Claudia? Se va de gira con el presidente por todo el país. Y eso le engrandece a los ojos de todas y todos. Epigmenio, perdóname por interrumpirte, porque estas imágenes también las tienes que analizar con nosotros. Son imágenes históricas. Es la primera salutación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a la presidenta, a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Y esto es histórico y lo estamos viendo en vivo y en directo aquí juntos. Epigmenio, ve esto. Hay una toma donde se ve lo impresionante de estas Fuerzas Armadas, de esta Guardia Nacional que se pone a la orden de la comandanta suprema, Epigmenio. Es extraordinario. Ahora, te quiero decir que yo tuve la oportunidad de filmar en el Colegio Militar, donde había 22,000 cadetes y cadetas, o cadetes hombres y cadetes mujeres.
que escucharon el primer discurso ante las Fuerzas Armadas. Era una formación igual, pero más nutrida, 22,000. Y Claudia Sheinbaum Pardo hizo una cosa extraordinaria. Les dijo a las mujeres y hombres que estaban allí formados, díganle a sus madres que dice la presidenta que deben sentir que tienen hijos grandiosos y que les corresponde hacer hazañas de paz. Es lo mismo que está sucediendo. ¿Y sabes qué pasó? Le aplaudieron los cadetes. Entonces, la vimos ahorita transitar por las filas en orden de saludo en una guardia de honor y la vimos transitar con una sonrisa pintada en el rostro. Así como la transición dio serenidad y confianza al pueblo de México, esa transición entre compañeros. Estos hechos, que las Fuerzas Armadas rindan, la saluden y le ofrezcan su lealtad a una mujer que habla de paz, que habla de hazañas de paz, es extraordinario. Es extraordinario. Ve nomás qué cosa tan emocionante. Tú que estás tan cercano al círculo del ahora expresidente, de la doctora, por tu convicción, ¿no? Por la transformación de nuestro país, ¿has llorado? Te lo pregunto porque a veces se le hace a uno un nudo en la garganta como periodista, y tú que estás ahí con la cámara frente a ellos, ¿cómo has podido digerir todo esto, Epigmenio? No, yo sí ando, no soy muy cercano. Yo lo que soy muy metiche. Y tengo una convicción, mi querido Vicente, de que ahí donde hay más de 2 cámaras, no está lo que yo estoy buscando. Entonces, donde veo que se apeñuzcan las cámaras, yo no me meto, yo busco otro ángulo. Así lo hago desde la guerra en El Salvador. Siempre busco otro eje, porque creo que la mirada tiene que enfocarse en otra dirección. Y entonces soy muy metiche. Y sí tengo un nudo en la garganta permanente, porque yo siempre pensé que me podía morir con la lápida del PRI encima. Sí lo creí, después de los fraudes, después de... Y además porque yo venía de la guerra y de repente pensaba que la única opción era la violencia. Aunque en El Salvador aprendí que se podía negociar y que la negociación era victoria. Pero ahora, pues la emoción es muy grande porque resulta que cambiamos nuestro país en paz, democráticamente y en libertad. Y que le dimos una lección a la izquierda del mundo, porque un hombre que consiguió una victoria extraordinaria hizo lo que ningún dirigente de la izquierda en América Latina ha hecho. Cumplió su término y se fue. Se fue. Eso es extraordinario, es una lección para la izquierda. Esta revolución pacífica se juega la vida en las urnas y no se aferra al poder. Y Claudia se irá. ¿Cuál fue la primera reforma constitucional que introdujo López Obrador? La revocación de mandato. ¿De qué habló hoy Claudia como una de sus primeras acciones de reforma constitucional? La no reelección en todos los cargos de elección popular y la no elección de parientes. Fíjate, triunfaron avasalladoramente y no se aferran al poder. Y Claudia dijo en el Zócalo, me voy a someter en 2027 a la revocación de mandato. ¿Quién es capaz de esto en el mundo? Debemos sentirnos extraordinariamente orgullosos. Vivimos una revolución como no ha habido ninguna otra en el mundo, porque además todas las revoluciones, en cuanto triunfan, tienen que hacer 4 cosas, mi querido Vicente.
Uno, tienen que acabar con la prensa opositora porque es la voz del enemigo. Entonces, no puedes tolerarla porque te pueden cuestionar. Dos, tienen que reprimir las expresiones de la oposición. Tres, tienen que formar un partido único con características casi militares. Y cuatro, tienden a inhibir la iniciativa individual, es decir, a restringir las libertades. ¿Qué pasa en México? Los opositores hacen lo que les dé la gana y nadie los reprime. Dicen, mienten, la prensa calumnia, es capaz de soltar los infundios más infames. Ofende. Ofende, miente descaradamente. ¿Quién le dice algo? Conspiran contra la estabilidad del país, desean el desastre, lo promueven. ¿Quién les dice algo? Nadie. López Obrador fue impecable. Por eso me enojé tanto ya con la reportera el otro día. Y le dije, se nota que no te han gaseado lo suficiente, porque si te hubieran gaseado, si supieras lo que es el gas lacrimógeno, sabrías que no se han disparado granadas de gas en este sexenio. Como sucedió en el día 1 del sexenio de Enrique Peña Nieto, que una granada de gas lacrimógeno mató a Cuiquendal y dañó y dejó con afectaciones a cientos de manifestantes. Entonces, no hay represión. Claudia insiste todo el tiempo en la libertad, habla de la libertad. Pero no la libertad de Milei y esas pendejadas demagógicas, de la libertad, de los derechos y las conquistas de los seres humanos, de mantenerlas. Y la más sagrada, la libertad de expresión, que tiene un correlato, el derecho de réplica. Entonces, Claudia termina hoy la conferencia y dice, ojo, a los que me piden que me deslinden, no digan tonterías, somos compañeros del mismo movimiento. Dos, al rey de España les recuerdo que ofendió a México. O sea, es una mujer que no teme, que tiende puentes, pero no a costa de convicciones y principios, y que no elude la confrontación de las ideas. La vida, decía Demócrito, y lo cita Melenchón en una entrevista que le hace Pablo Iglesias, que recomiendo que vean en la base, me la mostró Verónica a mí. La vida es confrontación y la política en la confrontación se enriquece. Entonces, dejemos a un lado esa cosa de la polarización. México no está partido en dos mitades. México está decidido por un rumbo y hay una minoría conservadora, rabiosa y ciega y sorda. Y afortunadamente también sin manos ni pies. Dos cosas, si me permites, para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos, querido Epigmenio. Creo yo, y estoy tratando de ser lo más objetivo posible, porque ahí estuve, nadie me lo contó, la primera conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera mañanera, que no ha habido un vacío de información, ha sido incluso una transición a ese nivel informativo, comunicacional, muy terso, pero la pregunta que se hacen muchos es, los comentarios que hacen muchos es, extraño a López Obrador. ¿Tú extrañas a López Obrador o cómo has visto estas primeras horas del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum? Claudia debe extrañar a López Obrador también como todas nosotras y nosotros. Esa es una sensación que no se puede evitar. Pero yo estoy emocionado con lo que viene y con lo que estoy viendo. Claudia es una comunicadora extraordinaria.
Sus dos discursos son unas piezas extraordinarias. La vi en el Tren Maya hacer un discurso en el Museo de Tzna que tenía a López Obrador con los ojos llenos de lágrimas. La vi en el Insurgente hacer un discurso y elaborar sobre la reciprocidad amorosa entre pueblo y presidente. La vi en el bosque de Chapultepec hacer un discurso casual, aparentemente improvisado, que iba al fondo de las cosas. Y la veo en las conferencias de prensa suelta, amable, precisa, y no elude, organizada, es científica, pero es muy sensible. Entonces, al ratito, esa cosa que sentimos, la nostalgia por López Obrador, se va a ir suavizando y vamos a sentir la admiración que yo ya siento hoy, 2 conferencias, por esta mujer, que no deja de sonreír y que no deja de poner los puntos sobre las íes. Hoy dijo, sí, hubo una masacre en Chiapas y vamos a averiguar todo. Y van a actuar, y ya están puestos a disposición de la Fiscalía los militares y vamos a averiguar si hay mandos involucrados. Es firme, es tierna, es sensible, es clara. Es distinta a López Obrador, pero son esencialmente compañeros de las mismas causas y tienen esencialmente las mismas convicciones, los mismos principios y la misma fuerza de voluntad. Para cerrar, Epigmenio, en momentos en que desde España los de Vox la llaman ignorante, analfabeta, y en México muchos, híjole, la ofenden. Crespo le llama, ¿qué? Presirvienta, un comediante de media tabla como Rafael Inclán dice que vamos a tener un ama de casa por 6 años. ¿Qué nos dejas de reflexión, querido Epigmenio, para la audiencia que tanto te admira y te respeta? Fíjate, a los que extrañan a López Obrador, que se den cuenta que hoy Claudia leyó las declaraciones en su contra de Vox. Así como López Obrador dijo, fíjense lo que dice Aguilar Camín, y sacó el fragmento donde decía, y lo sacó en la mañanera el presidente, donde Aguilar Camín decía es un pendejo y un petulante. Y López Obrador nada más decía, vean lo que dice de mí, cómo me insulta. Hoy Claudia citó textualmente el discurso del dirigente de Vox que la pone, que le dice cosas atroces. Y ella no se inmuta. Ella simplemente dijo, miren nada más, y todavía piensan que nos trajeron la civilización, estos barbajanes. Entonces, yo me quedo con esta idea de que tenemos una presidenta. Yo estoy feliz, yo qué más le puedo pedir a la vida. Tenemos una presidenta que es honesta, íntegra, que tiene una historia de lucha impecable, que ha sido compañera de López Obrador por más de 24 años, que construyó con él el movimiento de transformación y que ha sido clave en la consolidación de la victoria del 2018 y obtuvo la victoria el 2024. Y le dice a Norma Piña, la reforma va. Es ley, está en la Constitución. Es una mujer firme, es una mujer clara y es una mujer sensible. Y es nuestra presidenta. ¿Qué más podemos pedir? Nuestra presidenta, la presidenta de todos y de todas, de los que están a favor
y de los que están en contra de la Cuarta Transformación, lo entiendan o no lo entiendan, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Querido Epigmenio, le voy a pedir a esta audiencia de Sin Censura que te apoye con tus columnas que muchas veces buscan ser invisibilizadas por tus odiadores. La columna que publicas en Milenio y que haces videocolumna para las redes sociales, pueden encontrar a Epigmenio Ibarra en @Epigmenio Ibarra en X, antes Twitter, y yo solamente te puedo decir que te admiro, que te respeto, tú lo sabes, se te quiere por tu compromiso, por tu convicción, y que aquí siempre te estamos esperando. Me dio mucho gusto verte, Epigmenio. Al contrario, el gusto es mío y la admiración es mutua y el respeto y el cariño que siento por ti y por todo tu trabajo. Y yo les pido nada más que me ayuden porque hemos descubierto, después de analizar mi cuenta de X, que desde hace rato hay una campaña para volver mi cuenta tóxica a los ojos del algoritmo. Y gracias a eso han logrado, y entonces mis mensajes se vuelven invisibles, el algoritmo los invisibiliza. Y hemos descubierto que esto se debe a la cantidad de menciones, amenazas e insultos que recibo y el algoritmo califica la cuenta como tóxica. Entonces les pido su solidaridad y que cuando puedan pues la pasen a ver y la compartan, la columna y en general los tweets, porque he perdido el 63% de alcance. Nosotros no te vamos a dejar solo, Epigmenio, cuentas con nosotros y vamos a hacerlo ya una tarea para rescatar esa cuenta que es atacada por los que no te quieren, por los que te odian. Te mando un abrazo, Epigmenio. Abrazo fuerte, mi querido Vicente. Cuídate. Epigmenio Ibarra, el gran Epigmenio Ibarra, el querido Epigmenio Ibarra, el admirado Epigmenio Ibarra, dejándonos reflexiones ahí para echarle cabeza sobre este momento histórico, sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy recibe la primera salutación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional como la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un evento que estamos viendo en vivo y en directo, que se le enchina la piel a cualquiera ver a una mujer a la que le juran lealtad las Fuerzas Armadas de nuestro país. Déjeme